soy de las personas más afortunadas que pueden existir en estas épocas. Y la verdad es que no me ha molestado tanto estar a la distancia, me agrada estar en mi casa, extraño mucho ir al cine, extraño mucho ir a Bellas Artes, pero pues, nada que no se pueda remediar tiempo después. Muy buenos días compañeros y sean bienvenidos a esta sesión de la lectura en el IMSS. El día de hoy contamos con el honor de la presencia del profesor Alberto. Como usted ya sabe, profesor, le estaremos haciendo un par de preguntas acerca de sus hábitos y gustos sobre la lectura. Carla comenzará con las preguntas y después yo haré una pequeña observación. Después cambiaremos roles y así seguiremos hasta que se terminen las preguntas. Son inmensamente amable. Comenzaremos con, comenzaremos con la primera pregunta. Para Perfecto. usted, ¿qué es la lectura? ¿Qué representa? Bueno, Carlita, la lectura es la oportunidad no solamente de ignorar menos cosas, sino de abrir nuestros horizontes a mundos, a límites, a realidades, a escenarios cada vez más sofisticados, cada vez más complejos. La buena lectura nos permite estar en la vida, en los zapatos de muchos otros personajes, en las múltiples experiencias que de alguna otra forma no podríamos disfrutar, que de alguna otra manera no podríamos vivir. La lectura nos ayuda a empatizar con las muchas vidas que existen, con los muchos escenarios que hay y por supuesto nos ayuda a ignorar menos. Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho eso, lo que dijo de que la lectura te transporta a otros mundos, porque siento que en especial en estos tiempos en los que estamos, eso es pues muy importante. Me parece sensacional, mi niño. En esta época que vivimos, en especial su generación, que es la generación de la tecnología, se nos olvida muchas veces que el papel escrito nos nos puede transportar verdaderamente a cualquier parte del mundo. Hay un montón de relatos que hablan sobre las geografías, sobre las civilizaciones, sobre las culturas, sobre los pueblos, y uno no tiene ya siquiera la necesidad de viajar, sino que lo puede conocer directamente desde la sala de su casa. Evidentemente, viajar es una experiencia que alimenta más, de forma más rica los sentidos, pero eso no demerita para nada la lectura. La lectura no solamente es transportarnos en el espacio, sino también en el tiempo, y eso es algo muy, muy bueno. Excelente, profesor. Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad empezó su gusto por la lectura? Bueno, mis niños, mi papá tenía la costumbre de leerme cuando me iba a acostar. Me leía los cuentos clásicos, los hermanos Grimm, Andersen, un poquito de Oscar Wilde. Y cuando yo empecé por mí, fue en sexto de primaria que leí Alegre de Hugo Wast. Fue el primer libro que leí por propia voluntad y por mi gusto. Y pues desde ahí me seguí con los pocos libros que había en mi casa. Luego ya con la época de estudiante, pues uno no tiene todas las facilidades para comprar libros, pero tuve la posibilidad de estar en buenas bibliotecas, entonces por ahí pude nutrir mis intereses, mis gustos. Muchas gracias. Es bonito que su padre le leyera cosas y pues tal vez desde ahí empezó su gusto también. No muchos tienen la oportunidad de que les lean. Por supuesto, mi niña, por supuesto. Siempre he pensado que soy bastante afortunado en ese sentido. Continuaré con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que significó algo para usted? Es una buena, interesante pregunta. Bueno, le decía que el primer libro que leí fue Alegre de Hugo Wast. Ese libro es muy significativo porque tiene una dedicatoria bastante, bastante linda. Es un libro de reuso. ¿Quién sabe cómo llegó a mi casa? Y eso también es parte de lo que me gusta, porque quién sabe cómo es el recorrido de los libros para terminar donde terminan. El libro que te platico tiene una dedicatoria de los años 40 que se la regaló un tal señor Garcés a un niño que le apodaban Patito en honor a su resfriado, lo cual se me hace muy, muy hermoso, porque quién sabe cuál fue la historia que hay detrás. Además que Hugo Wast es pues inmensamente cursi,
cuando uno es niño y lee lecturas tan conmovedoras, pues se engancha muchísimo. Ese fue en parte. Y lo siguiente fue el clásico de clásicos, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, porque pude relacionarlo directamente con otro de mis grandes intereses, que es el cine. Cuando iba en primero de secundaria leí Las batallas en el desierto y luego conocí que había una película llamada Mariana Mariana de Alberto Isaac y pude hacer la comparación entre el libro y la película y eso me gustó muchísimo. Gracias por compartir con nosotros esto, profesor. Yo creo que los primeros libros son algo muy especial, son una memoria que se guarda muy profundamente porque pues, son los orígenes en la lectura. Pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién es su autor favorito? Bueno, esa pregunta es compleja y complicada en muchas circunstancias, porque uno está condicionada a la memoria inmediata y a veces no le hace justicia a lo que en algún momento de nuestra vida representó un boom muy grande. Yo no puedo decir mi autor favorito porque muchos personajes han influenciado y he disfrutado con sus extraordinarios dotes literarios, pero puedo decirte cuáles son unos autores fundamentales para mí. De los autores más fundamentales que tengo está Carlos Monsiváis con su análisis sociológico. Me gusta muchísimo todo lo que escribió Carlos Monsiváis. De hecho, creo que es en mi biblioteca el autor que más veces se repite. Me gusta mucho Yukio Mishima, que es un escritor japonés. Es considerado el más occidental de los escritores japoneses. Me agrada mucho su literatura. Me gusta mucho Ítalo Calvino, es un hombre extraordinario, en especial el Varón Rampante. Es un libro fundamental y absolutamente delicioso para mi formación. Me gusta muchísimo Jorge Luis Borges porque es quizá la persona más brillante que he leído. Su lectura es súper, súper compleja y siempre nos lleva a imaginar cosas bien profundas. Me gusta mucho la poesía de Salvador Novo y me gusta mucho la divulgación de Stephen Jay Gould, que es el personaje científico que más admiro, es el biólogo que más admiro y tiene un montón de libros de divulgación. Entonces, esos son algunos de mis autores predilectos, pero por supuesto están los clásicos latinoamericanos. Me gusta mucho Elena Garro, me gusta mucho Octavio Paz, me gusta mucho García Márquez. Eh, Realmente me gustan muchos personajes. Y te digo que es compleja la respuesta porque estamos condicionados a la memoria inmediata. Ahorita quizás se me escapó un personaje que fue muy fundamental en mi vida en otras épocas. Entonces siempre va a quedar incompleta esa respuesta. Me gusta muchísimo Fernando del Paso con Noticias del Imperio. Es una cosa bárbara. Me gusta, me gusta muchísimo se me acaba de ir el nombre. Humberto Eco. Humberto Eco es uno de los hombres más absolutamente geniales que ha dado la humanidad. Un erudito absoluto. Bueno, es muy amplio. Es increíble todo el tipo de autores que le gusta, que sean tantos, y eso muestra su gusto por la lectura, y es difícil elegir uno de tantos tipos diferentes que hay. Ciertamente, mi niña, sí, por supuesto. El siguiente es, ¿cuál es su género favorito y por qué? Ah, ese sí es más fácil. Mi género preferido es todo lo que tenga que ver con historia. Me gusta mucho la historia. Bueno, uno pensaría que me gustaría más la divulgación científica porque soy biólogo, pero la historia es de mis pasiones más absolutas. Me gusta mucho la novela histórica y propiamente la historia, ¿sí? Ahorita se me viene a la mente un libro de Carlos Fuentes que se llama El Naranjo. Tiene ahí dos cuentos que son sobre la conquista de México. Son relatos cortos, pero que tienen que ver con historia. Es de mis cosas absolutamente preferidas. Todo lo que tenga que ver con historia, pero preferentemente con el siglo XIX o con la Edad Media. Soy un ñoñazo absoluto de la Edad Media. Me encanta. Pues en efecto, profesor, como usted dijo, yo también creí que sus libros favoritos iban a ser acerca de ciencia. Am, la verdad es que yo no soy un gran fanático de la historia. Digo, sé que es muy interesante y te cuenta relatos, pues, muy divertidos, pero no creo que sea Bueno, un género para mí. seguramente porque usted no es tan chismoso como yo.
Algunas veces la historia no se le ve con tanta gratitud o con tanto entretenimiento por la manera en la que se cuenta, por la manera tan rígida en que se dan las clases de pasar de la información que está en el pizarrón a la información que está en el cuaderno. Y eso es un daño terrible, porque la historia realmente es un gran chisme. Para todas las personas que somos chismosas, nos encanta la historia, porque es enterarnos de cómo vivían las personas, es enterarnos de qué es lo que pensaban, y por supuesto enterarnos de qué es lo que llevaron a cabo para que hoy en día tengamos las concepciones que tenemos, tengamos la infraestructura que tenemos. Entonces yo creo que todos los que podemos disfrutar historia es porque somos unos viles y grandiosos chismosos. Así que no se sienta mal si no le gusta la historia o si no tiene eh, eh, tanto interés por ella. Muy bien, pues gracias por su respuesta. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿De casualidad tendrá algún libro favorito? Libros favoritos. Bueno, fui muy afortunado. Tuve la gran oportunidad de conocer a José Emilio Pacheco antes de fallecer, 2 meses antes de fallecer, y me pudo firmar mi libro de las batallas en el desierto en edición conmemorativa. Es un libro que me gusta mucho, pero también me encantan muchísimo los libros que me regalaron mis profesores. Estos han sido muy significativos para mí. Los libros de la carrera que me regalaron mis profesores de genética, de histología, de astronomía general con la doctora Julieta Fierro, son los libros que más atesoro. El doctor Álvaro Chaos también me firmó 2 libros. No, esos son las joyas de mi librero, los libros que tienen dedicatorias. Siempre aprecio muchísimo las palabras. También tengo algunos libros de mis amigos que me han regalado y que me han dedicado. Esos, por supuesto, que los atesoro muchísimo, porque creo que el regalo más sincero y más lindo es cuando uno regala palabras, ¿sí? Dedicar unas cuantas palabras en honor a otra persona se me hace el gesto más amable y más bonito que puede existir. Qué bello que le puedan hacer dedicatorias y que le hayan regalado libros a sus profesores. A mí siempre me ponen dedicatorias, pero la verdad nunca les presto mucha atención. Pero me gusta la manera en la que las aprecia. Así es, mi Pasaré con la siguiente pregunta. ¿En qué mundo ficticio le gustaría vivir? mundo ficticio. Bueno, mi niña, yo soy millennial y evidentemente el gran evento detonante de mi generación es Harry Potter, ¿sí? Y evidentemente me gusta Harry Potter, conozco las películas prácticamente de memoria, pero literal, en cuanto a su literatura, yo sé que muchos me odiarían por esto, pero no es una literatura fuera de lo común, no es extraordinaria. Tiene un gran mérito, por supuesto, que es que volvió a una generación lectora. Eso es algo que, por supuesto, grandes autores no consiguen, grandes premios Nobel de literatura no consiguen, y no le quito para nada el mérito a Rowling, pero no es tan profundo, no es tan extenso. Me gusta, por supuesto, pero si yo tuviera la oportunidad de vivir en un mundo ficticio, yo creo que elegiría, no sé, algo un poquito más ñoño, no tanto por lo literal. Me gustaría una saga como Avatar, me gustaría una saga como mi caricatura favorita de niño era Digimon, así que yo elegiría uno de esos mundos, no tanto por ahí. O una de las sagas que más recientemente me gustaron en literatura, pero no así en televisión, fue la de Game of Thrones, Guerra de Tronos. Quizá ahí también. Esas me gustan mucho, esos mundos fantásticos. Pues bueno, profesor, creo que yo coincido con usted. Yo tampoco soy un gran fanático de la saga de Harry Potter. No sé, o sea, son excelentes libros y excelentes películas, pero no creo que sean de mi tipo. Pasando con la siguiente pregunta, si usted tuviera que ser algún personaje en la vida real, ¿cuál sería y por qué? Ah, es una muy bonita pregunta. Este, Quizá elegiría ser Giacomo de Rondó, que es el protagonista de El varón rampante. La historia es bien bonita, es bien interesante y muy simple, muy fantástica. Es un niño que en una cena familiar por allá del siglo XVIII
no quiere comer lo que le sirvieron. Entonces su papá le dice que no se va a levantar de la mesa hasta que no coma. Se escapa, se va al jardín de su casa, se sube a un árbol y dice que jamás va a bajar, jamás va a bajar. Ese es su reto personal, esa es la inspiración de su vida y lo cumple. Pasa más de 50 años arriba de los árboles, jamás vuelve a tocar tierra firme. Y lo interesante es que vive una serie de aventuras tan fantásticas, incluyendo sus aventuras amorosas, líos con piratas, salva al pueblo múltiples veces, va a través de los árboles, está en Italia y llega a Francia y España. El tener la voluntad extraordinaria de cumplir con lo que uno mismo se coloca, con lo que las cargas, las metas que uno mismo se adjudica, y tener la valentía de llegar hasta los últimos límites de lo que eso significa, pues es algo absolutamente admirable, muy, muy digno de admirar, porque pues rara vez uno puede ser totalmente fiel a sí mismo, a sus principios, a lo que cree, porque las condiciones siempre nos obligan pues a ceder un poco. Entonces, si yo pudiera ser, sería este personaje, el Barón de Rondó. Me gusta la idea de como seguir con algo toda la vida y no dejarlo. Además, esa historia suena muy interesante, toda la vida en los árboles. Así es, Creo que la Berenice. voy a leer. Me parece excelente, de verdad. Es de Ítalo Calvino, El Barón Rampante. Es uno de los libros más fundamentales y ciertamente vale mucho la pena. Suena muy interesante. ¿Cuál es el libro que tiene ganas de leer? El libro que tengo ganas de leer, bueno, hay muchos. Sí, ciertamente hay un montón. Pero ahorita traigo ganas de empezar con un libro que me compré, que es de el neurofisiólogo Oliver Sacks. Es un doctor psiquiatra extraordinario que ha documentado de forma literaria los casos más extraordinarios que le ha tocado vivir de sus pacientes, de cuestiones mentales, de cuestiones psicológicas, de cuestiones biológicas. Entonces dicen que es muy interesante. Yo no lo conozco, no lo he leído, pero esa es mi última adquisición y tengo ganas de clavarle el diente. Suena a que es muy interesante, un libro bastante curioso. No sé, igual y en un futuro lo compro. Por supuesto, porque se mete en lugares muy escabrosos y súper interesantes como es la mente. Sí, es muy, muy interesante. Pasemos con la siguiente pregunta. No sé si actualmente estará leyendo algún libro. Por supuesto, estoy justamente leyendo El indeleble caso de Borelli de el sabio mexicano don Ernesto de la Peña. Se supone que es un libro de vampiros, pero la verdad es que es un libro muy complejo, muy complicado. Ernesto de la Peña era de los últimos sabios universales que tenía la humanidad. De verdad, un erudito, y teníamos la suerte de que era mexicano. Nada más para que se den una idea, don Ernesto de la Peña dominaba 23 idiomas, lo que ya nos habla de una mentalidad súper privilegiada, ¿sí? De hecho, gracias a su erudición, que era un hombre verdaderamente humanista en todo el sentido de la palabra, este librito de escasas 100 páginas es realmente una cosa muy difícil, porque su vocabulario es muy extenso, muy difícil, muy complejo, y porque va cambiando entre el francés, el alemán y el español. Entonces, es un librito muy cortito, pero bien interesante, bien, bien interesante. Ese es el último que estoy leyendo. Qué suerte poder leer un libro de alguien tan inteligente, 23 idiomas, no lo puedo creer. Yo Y, tampoco. y dice que es algo complicado. Igual me está interesando ese libro. Fíjese que yo no lo recomiendo mucho porque ciertamente es una lectura difícil, pesada. Sí, bastante sosa, pero era digno de alguien tan extraordinariamente inteligente como él. Tiene un montón de cápsulas en YouTube, si alguien se siente interesado por él, deberían de echarle un vistazo. De verdad que expresa sabiduría en todas sus pequeñas aportaciones de YouTube. La verdad era muy bueno, Ernesto de la Peña. Muchas gracias. Un libro al que le hayan hecho película y no le haya gustado. Que esa es una muy buena pregunta. A ver, Mm, yo creo que el perfume de Patrick Susskind
Me encantó ese libro cuando lo leí. Y no es que la película esté mal, la película tiene aciertos de estética, de sobre todo musicalización, que son soberbios, son extraordinarios. El soundtrack de la película El Perfume es una obra de arte en sí misma. Pero, pues evidentemente, en el escaso tiempo de una película no se puede absorber el gran contenido de un libro. Yo estoy de hecho en contra de que se hagan esas similitudes de qué es mejor, el libro o la película, porque son aspectos diferentes que no se tendrían por qué comparar. Es evidente que un libro siempre va a tener un volumen mucho más amplio, mucho más grande. Entonces yo diría que ese, no porque la película sea mala, sino porque el libro es muy superior y principalmente porque el protagonista, a mi consideración, no es tan feo ni tan monstruoso como en el libro dicen que es. Entonces, por ahí encuentro un poquito de conflicto. Y también está el sentido contrario, por ejemplo, La Naranja Mecánica. Nadie se acuerda, o la inmensa mayoría de la gente no se acuerda que viene de un libro, ¿sí? De Anthony Burgess. Es mucho más recordada la película que hizo Stanley Kubrick y con mucho mérito. La película ahí sí es muy superior al libro. Ah, pues hay casos para todos. Pues yo también creo que siempre está como ese debate de si es mejor la película o el libro, y hay casos en los que el libro es superior a la película, o al contrario, la película es superior al libro, pero definitivamente solamente se trata de la forma de abarcar la información. Pues yo creo que es momento de pasar a la siguiente pregunta. Por ¿Tiene supuesto. alguna saga favorita? Una saga favorita. Pues yo creo que mi saga favorita es la de Juego de Tronos, Game of Thrones. Sí, sí, yo creo que esa. Muchas gracias. Nunca la he leído, pero he escuchado buenas cosas de ella. Sigamos. ¿Cuál es el libro que más lo ha decepcionado? El libro que más me ha decepcionado, yo creo que ninguno. Yo considero que hay tanta diversidad de libros, tan amplio es el conocimiento, que vernos obligados a una lectura es un acto de crueldad y de tortura innecesaria. Cuando un libro no te va gustando, no te va agradando en las primeras 50 páginas, uno no debería de obligarse a terminar, porque existen millones de libros más y seguramente habrá uno que te atrape, uno que de verdad quieras devorarlo de pie a pa. Y no siento que haya libros que me hayan decepcionado porque los he dejado, simplemente no me han gustado, los voto y no pasa absolutamente nada. Esa sensación purista de que si uno abre un libro tiene que terminarlo completamente, no es cierto, no es cierto. Ni tampoco para las personas que nos involucramos un poquito más en la literatura, pues no, es tiempo innecesario. Si no nos agrada un libro, aunque sea una joya absoluta de la literatura universal, aunque lo haya escrito la vaca más sagrada del mundo, uno no debería de estar obligado si realmente no le encuentra interés en las primeras hojas. Pero eso tampoco quiere decir que pues uno tenga que ser flojo o poco motivado y que si te duermes con 2 páginas o con 5, ya vas a dejar todos los libros. No, tampoco se trata de eso. Se trata de darle una introspección y hacer un poquito de esfuerzo. Pero si el esfuerzo no es suficiente, pues pararle hasta ahí y no pasa absolutamente nada. Me gustó mucho su respuesta, profesor. Lamentablemente creo que la creencia popular es que si empiezas un libro tienes que terminarlo. Y creo que en el contexto académico a veces te forzan a leer libros que a uno no le interesan, y creo que eso hace que varias personas pierdan el interés en la lectura. Así es, mi niño, así es. Y lo peor es que, pues estando en la formación académica, ustedes como niños muchas veces se van a ver obligados a leer algo, un material, pues por la clase. Y eso de la obligatoriedad de las lecturas me parece también un acto de crueldad, porque de verdad que hay tantas cosas en este mundo que seguramente algo les tiene que llamar la atención, incluso a la personita más latosa, menos activa académicamente hablando, va a haber algo que le llame la atención. Va a haber un tema que seguramente va a hacer que se desvele por terminar ese libro.
pero el punto es encontrarlo y es difícil eso, más con, como te comento, las lecturas obligatorias de la escuela. Eso de verdad que desanima muchísimo a un montón de potencialidades. Yo creo que siempre hay un libro para cada persona y como usted dijo, lo más difícil es encontrar el libro adecuado. Pasemos con la siguiente pregunta. Si pudiera cambiar el final de algún libro, ¿de cuál lo cambiaría? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Y por qué lo cambiaría? Mm, es una bonita pregunta. Em, Déjeme pensar. No sé, no he tenido una decepción en cuanto a lecturas de decir, ay, qué final tan horrendo, qué final tan innecesario. Quizá a lo mucho me habría gustado que explicaran un poquito más. Hay algunos libros donde el desarrollo de la historia es tan minucioso, tan amplio, pero la resolución del conflicto es tan rápida que quizá ahí eso no me gusta. Pienso, por ejemplo, en El nombre de la rosa, que es una novela de casi 1000 páginas, que su desarrollo es grandioso, es súper interesante, pero la resolución final del conflicto es súper rápida, súper rápida, en menos de 50 páginas. Entonces, ahí no me gustó tanto, porque me hubiera agradado bastante que se extendiera la vida de los protagonistas, que se extendiera lo que pasó después del tortuoso final que tiene. Yo creo que no hay cosas así. Lo más que he sentido son finales que llegan demasiado rápido, demasiado próximos, pero no algo como que lo quisiera cambiar, como hacer un fanfic, como que no va para mí. Pues sí, a veces hay libros que son increíbles, todo menos el final. Lo apresuran, como que dicen, no, ya quiero terminar rápido. Y odio eso. Yo estoy día y noche pensando, ay, debieron de cambiar esto o cosas así. Me parece sensacional, Carlita. Por eso hay un montón de páginas en internet con diversos finales de las personas que no lo esperaron, eh, cómo lo escribieron sus autores originales. La siguiente pregunta es, ¿libros digitales o físicos? Por supuesto que los libros digitales dan la posibilidad a quienes no tenemos una situación económica tan desahogada, en especial en la época de estudiantes. La experiencia de compartir los PDFs por cualquier red social, pues siempre es no solamente nutritivo académicamente, sino que fortalece lazos de amistad. Pero, pues evidentemente, mis chiquitines, los libros físicos son toda una experiencia. El libro es un objeto maravilloso por autonomacia y no solamente corresponde a una necesidad de leerlos, sino también a una razón estética de tenerlos, de conservarlos, de verlos, de revisarlos, incluso caer en el fetichismo de olerlos. Por supuesto que los libros físicos son algo imposible de sustituir. Claro que las tabletas y los Kindle y toda la serie de herramientas que hay para leer de forma electrónica son muy positivos, son muy buenos, son ecológicos incluso, pero no, nada como la experiencia de tener un libro en formato físico. Yo también gozo mucho de tener libros físicos. No se compara la experiencia de leer un libro digital a un libro físico, pero lamentablemente creo que la era del papel está llegando a su fin. ¿Quién sabe, mi niño? ¿Quién sabe? Yo creo que hay muchas formas de sustituirlo que son muy alentadoras, en especial en la escuela, en especial en una escuela cada vez más cambiante, cada vez menos necesaria del papel clásico, pero como tal en la industria literaria no creo que vayan a disminuir. Siempre han estado en constante ataque, en constante peligro por la carencia económica, por la falta de interés, pero no, se mantienen, sobreviven, se saben adaptar. Pues ojalá todavía los libros físicos se queden con nosotros un tiempo más. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿Usted presta sus libros? Los únicos libros que no presto son aquellos que están dedicados.
Los que tienen dedicatoria, pues por supuesto que son unas joyas para mí y no los puedo prestar por miedo a que no me los vayan a regresar. Pero en otro sentido, sois de la idea de que el conocimiento tiene que fluir, tiene que llegar a las personas que lo necesiten. Constantemente estoy regalando libros, es una práctica muy habitual para mí. Si alguien ve algo en mi biblioteca que le agrada, pues se lo llevo a prestar con el miedo de que no me lo regresen, como ha pasado un montón de veces. Pero pienso que los libros tienen que seguir caminando. Claro que son bonitos tenerlos, claro que me encanta acumularlos, me encanta verlos, pero parte de la vida útil del libro es que siga llegando a más y más personas. Entonces yo no tengo ningún inconveniente ni con prestar y mucho menos con regalar. Es algo que me gusta hacer bastante. Es buena esa idea de que el conocimiento siga fluyendo, porque hay gente que tal vez no haya visto un libro y lo vea en usted, entonces me parece algo bueno. ¿Raya sus libros? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, me parece una herejía total, me duele. Hay muchas partes que me encantan y que digo, quiero tener un separador aquí para regresar a ellas, porque son frasecitas que te vuelan la cabeza o que son justas para cualquier situación. Lo que he llegado a hacer es que con lápiz hasta el final apunto la página donde vi algo que me gustó, ¿sí? Pero no remarco directamente, utilizo la última página del libro, nada más haciendo anotaciones muy breves, porque no me gusta rayarlos, no, ni colocarle stickers ni nada para separarlos. Sé que es muy útil, pero a mí visualmente no me atrae. A mí tampoco me gusta ver los libros rayados, no creo que sea visualmente atractivo e incluso a mí me generan como un sentimiento de estrés o de ansiedad. Ciertamente. Continuemos con las preguntas. ¿Qué le diría usted a alguien que no le gusta la lectura para incentivarlo a leer? Bueno, es que siento que uno no puede llegar con esta prepotencia y con esta autoridad de decir, a ver, a ti que no te gusta la lectura, toma esto y póntelo a leer, porque seguiría siendo una imposición. Deberías de ser una guía que facilita a los temas de su interés y sin ningún prejuicio. A veces los adultos, cuando quieren o queremos que alguna persona joven se involucre en la literatura, pues ponemos de principio nuestra propia idiosincrasia y nuestros gustos personales tratando de forjarlo. Pero pienso que que más allá de una obligación o de una recomendación sería ampliar un universo, conocer primero a esa otra persona, decir, ok, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus gustos? Quizás sienta una pasión incomprensible por la violencia, pues hay un montón de libros violentos, quizás sienta pasión por la fantasía, pues hay un montón de literatura de fantasía. Entonces, yo creo que va primero por conocer a la otra persona, ¿sí? El hecho de iniciarse con la lectura y en el mejor de los escenarios disfrutarla, tiene que ser algo muy personal, demasiado personal, y entrar sin prejuicios de, de los gustos de los otros. Porque si a alguien le interesa un tema que a nosotros nos puede parecer snob, bobo, ridículo, pues eso le quita gran mérito. La otra persona es un ente individual y tiene derecho a sus gustos personales. Entonces yo creo que iría más primero en el reconocimiento de los intereses del otro y abriendo posibilidades. Decir, bueno, existe tal cosa, igual y alguno te llama la atención. No darle como tal el libro, sino el abanico de posibilidades. Me ha encantado esa respuesta porque generalmente te dicen, ah, no, tienes que leer este libro, no me importa si a ti te gusta la fantasía, yo te lo doy de terror. Por supuesto, y es muy malo porque, les insisto, obligar jamás resulta positivo. Sí, concuerdo totalmente. Y esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por participar. Agradecemos la presencia del profesor Alberto en esta sesión de la lectura en el IMSS. Esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias. Por nada, mi chiquitín, es un gusto inmenso poder ayudarlos y sobre todo ver sus caritas nuevamente.